Bueno, ahí ya estamos grabando. Bienvenidos a todos a Informática 2. Este año vamos a trabajar con manejo de Excel. Algunos probablemente tengan algo de idea, probablemente alguien tenga bastante idea y seguramente habrá quienes tengan poco o ninguna idea de lo que es Excel. Yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ir viendo de qué se trata esto de la planilla de cálculo. Bueno, la hoja de cálculo, hay diferentes hojas diferentes empresas, pero Excel es hoy la más difundida, la más conocida. Viene con el paquete de Office. Cuando uno instala Word, siempre instala Excel junto con PowerPoint y algunos programas más, y es una aplicación, un programa diseñado específicamente para trabajar con números. Tiene muy poquitas similitudes con Word. Si miramos el menú, la parte de arriba a la izquierda, donde están las opciones de copiar y pegar, la parte de formato de fuente y algunas cosas de formato, lo que era formato de párrafo, que acá en Excel está dentro del grupo que se denomina alineación, donde tenemos opciones de alineación horizontal y opciones de alineación vertical. Ya vamos a ir explicando a medida que vayamos trabajando con la hoja de cálculo. Después tenemos un grupo especial que es para trabajar lo que es el formato de los datos numéricos que usemos, estilos de tabla y algunas otras opciones más, pero donde más vamos a estar trabajando en general va a ser fuente, alineación y número, y también por supuesto copiar y pegar. En Excel saber copiar datos es mucho más importante que en Word y tiene muchas más variantes que lo que conocíamos en Word, y las vamos a ir aprendiendo de a poquito. En la pestaña Insertar tenemos opciones, acá en la parte de gráficos que mencionaba el compañero, están las opciones de insertar imágenes, formas y demás. Esto sí es lo mismo que en Word, pero todo lo demás ya cambia bastante. Lo que es disposición de página, esto lo usamos más que nada para la parte de impresión, que también tenemos que explicar cómo se imprime una información en Excel, que esto también cambia bastante de lo que conocíamos de Word. Y bueno, fórmulas, datos, iremos viendo de a poco estas otras pestañas que están en nuestro menú. ¿Qué es lo principal que tenemos que conocer de la hoja de cálculo? Que primero lo que vemos ya no es una hoja como veíamos en Word, donde teníamos el borde del papel y sabíamos el límite físico de hasta dónde uno podía trabajar dentro de la hoja. Acá eso cambia bastante, porque la hoja vemos que hay una cuadrícula que está compuesta por una cantidad de columnas. Cada columna se identifica con una letra del abecedario, y si yo me corro hacia la derecha, vemos que el abecedario van pasando las columnas. Cuando yo pongo el mouse en la letra que identifica una columna, ven que cambia de color y aparece también la forma del mouse, también cambia, adopta la forma de una flecha negra que apunta hacia abajo. Ya vamos a ver cómo se utiliza esto. Si paso por los renglones, que en Excel se llaman filas, pasa lo mismo. Cambia de color el número que indica la fila y
el mouse adopta la forma también de una flecha negra que apunta hacia la derecha. Si me sigo corriendo hacia la derecha, vamos a ver que se completa el abecedario, y cuando llegamos a la Z y avanzo otro poco, aparece un nuevo abecedario, ahora con la letra A como primera letra, y todo un abecedario que tiene como primer letra la A, y ahí se repite de vuelta el abecedario. Al llegar al final de este abecedario empieza un nuevo abecedario. Esto dice que tenemos una gran cantidad de columnas que podemos utilizar. ¿Cuántas columnas? Si yo sigo corriéndome hacia la derecha, ahora mantengo apretado el botón para ir desplazándome, fíjense que aparecen más y más abecedarios, y me voy a ir directamente hasta el final. Ahí termina la hoja de cálculo. Tiene 16.500 columnas diferentes, y si me voy para abajo, no la vamos a hacer tan larga esto de ir corriendo, no, yo me voy a ir directamente al final. Tenemos más de 1 millón de filas, y la intersección de una fila con una columna, delimita una celda única. Cada celda adopta el nombre que le da la letra de la columna seguido del número de la fila, y eso se ve en esta zona, que es la zona de nombres de la celda, cuadro de nombres, ahí aparece la etiqueta. Es decir, yo en este momento estoy en la columna C, celda 7, donde se cruza columna con fila, ahí tengo ubicada mi celda. Puedo moverme con el mouse dando un clic, ven que aparece en el lugar donde yo hago clic, la celda aparece con un contorno verde. Esto es lo que se llama la celda activa. Si yo escribo cualquier cosa por teclado, eso ingresa en la celda activa. Mientras está el cursor titilando, como se ve ahora al lado del 25 está el cursor titilando, el dato todavía no está dentro de la celda. El dato ingresa en la celda cuando yo doy clic en este tilde, ven que dice introducir, pulso la tecla Enter o alguna de las flechas de movimiento de cursor para arriba, abajo, izquierda o derecha. Al pulsar Enter, ingresa el dato en la celda y la celda activa se desplaza hacia abajo. Esto está pensado porque es muy habitual que uno ingrese una cantidad de números que siempre o generalmente suelen estar encolumnados. Entonces es una forma más fácil de trabajar. Excel está pensado para los teclados que tienen separado la parte numérica, porque si ustedes miran los que están trabajando con una computadora de escritorio, van a ver que en el teclado, la parte de teclado numérico, están todos los números, hay un punto al lado del 0 y abajo del 3, que ese punto cumple la función de separador de decimales. Están arriba del 8 y bordeando hacia la derecha y hacia abajo las 4 operaciones matemáticas, y al lado, a la derecha del punto y del número 3, está la tecla Enter, de manera que yo puedo ingresar cualquier número solamente con la mano derecha, sin necesidad de usar los números que están arriba de las letras. Entonces eso simplifica mucho el trabajo. Entonces uno va cargando números, aprieta Enter con el meñique, con el dedo chiquito, sigue cargando números y va armando la columna
de datos con los que va a trabajar. Está pensado así, de esa manera. Siempre el punto, como dije, es el separador de decimales. Quienes están trabajando con una notebook que no tiene teclado numérico, ahí se nos complica un poquito, porque el separador de decimales puede ser o bien la coma o bien el punto. Y puede ser cualquiera de los dos, porque depende de la configuración que el usuario le da a su máquina con respecto de qué quiere que sea su separador de decimales. Por defecto, en Estados Unidos y en muchos países, el separador de decimales es el punto, mientras que para nosotros es la coma. Entonces, ¿por qué esto es importante? Si yo escribo 25,33, en mi teclado numérico yo aprieto ese punto que se ve como punto, pero en pantalla me pone una coma. Al dar Enter, fíjense que el número se alinea del lado derecho, igual que cuando hacemos una listita de números para sumar, que los encolumnamos por el costado derecho. Ahora, si yo ingreso el mismo número por el teclado alfabético usando los números de arriba, 25, pongo el punto, porque yo en mi teclado numérico tengo punto, y pongo el punto en el teclado alfabético y pongo los mismos decimales, fíjense que el número se acomodó del otro lado. Voy a agrandar un poquito el zoom para que se vea mejor la diferencia. Ahí se nota. Cuando este dato yo lo ingresé por el teclado numérico. En mi teclado numérico yo veo un punto, pero en la pantalla muestra una coma. Si yo quiero hacer lo mismo con el teclado alfabético y quiero usar el punto porque en el teclado numérico hay un punto, acá los números se alinean del lado izquierdo, como si yo estuviera escribiendo una palabra. Cuando escribimos un texto, escribimos de izquierda a derecha. Entonces acá hay una diferencia muy importante. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando los números quedan alineados del lado izquierdo de la celda, si bien yo veo un número, para Excel esto es lo mismo que si fuera una palabra. Excel lo acomoda a la izquierda porque interpreta que es un texto. No corresponden los caracteres con lo que Excel maneja como número. Por eso lo pone del lado izquierdo. Si yo quisiera sumar, después vamos a explicar bien, pero lo voy a hacer rapidito, voy a sumar este dato más este, me da un error. ¿Por qué? Porque el segundo valor no es un número. Yo quiero sumar un número más algo que para Excel no es número y aparece un mensaje de error. Si yo corrijo este problema y pongo la coma, ahí me da un resultado. Entonces esto es lo primero que tenemos que aprender, es a darnos cuenta cuando lo que consideramos que es un número para Excel no lo es. Si el dato queda alineado del lado izquierdo de la celda, algo hice cuando ingresé ese número que permitió que Excel lo considere texto, y con ese texto no puedo hacer ningún cálculo. Eso es lo primero que hay que manejar. Entonces, si ustedes tienen teclado numérico, acostúmbrense a trabajar con el teclado numérico. Si no tienen teclado numérico y tienen que trabajar con el teclado alfabético, tienen que ver qué configuración tiene el procesador de ustedes con respecto al separador de decimales. Si ponen la coma y queda del lado derecho, como en este caso, entonces el separador de decimales es la coma. Si ponen
el punto y queda del lado derecho, como se ve acá, aunque ahora el ejemplo es con coma, pero si en la máquina de ustedes al poner punto el número se alinea del lado derecho, quiere decir que en su máquina el separador de decimales es el punto y no la coma. Entonces eso es lo primero que cada uno tiene que identificar en su máquina. Bueno, esto entonces es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Yo ya habilité algunos materiales, ahora les voy a mostrar en el aula virtual. Tenemos en principio el programa de este año. Hay algunas cosas viejas porque hay tal vez algún alumno que todavía no rindió informática y hay programas viejos. Este cuadernillo, esto es nuevo, yo les recomiendo que lo descarguen. Hay explicaciones, todo esto que estamos hablando está explicado y hay ejercicios para hacer, varios de los cuales iremos resolviendo en las clases. Y también, bueno, tienen, voy a quitar la edición, así queda más limpio. Hay algunos ejercicios muy básicos, con lo que veamos hoy van a poder practicar con estos ejercicios. Acá hay un video de presentación de la materia y hay un video que yo preparé el año pasado, pero que nos sirve perfectamente bien con lo que es formato de celdas y fórmulas sencillas, que es lo que vamos a ver hoy. Y tiene un par de ejercicios de práctica. Yo después, cuando edite esta clase de hoy y la ponga en el aula virtual, ahí voy a habilitar una entrega de tarea y les voy a decir qué es lo que me tienen que hacer y entregar. Puede ser que sea esto mismo que figura acá. ¿Dónde está? Acá. Puede ser que sea este ejercicio, puede ser que sea otro ejercicio. E iré habilitando otras clases que están, ya hay varios videos hechos, así que vamos a ir viendo de a poco voy a ir habilitando de a poco esos videos a medida que vamos avanzando. Yo voy a buscar el cuadernillo, así se los muestro y ya vamos trabajando con esto. Espérenme un segundito. Bueno, ahí está el cuadernillo. No es muy extenso, son 50 páginas más o menos. Acá se explican las partes de la pantalla. Van a poder ver con más detalle todo esto. Y un poquito más abajo empieza, bueno, esto de controlador de relleno lo vamos a trabajar mucho. Y acá tenemos algo muy básico, como para empezar a entender cómo se arma una fórmula. Vamos a acomodar, como vimos el año pasado o antepasado. En el año pasado vimos cómo repartir la pantalla, me parece. Bueno, esto, la idea es poner algunos números. Ven que el texto, si yo pongo, por ejemplo, acá escribo, como dice ahí, suma, pero vamos a dejar la palabra suma, así se ve que queda alineado a la izquierda, como dijimos que tenía que ser. Vamos a agrandar un poquito el zoom. Y vamos a poner los valores. 2350, abajo vamos a poner 143 y abajo 89. Cuando quiero hacer una fórmula, lo primero que tengo que hacer, es decir, definir dónde quiero obtener el resultado de mi fórmula.
En este caso me interesa, como acá me marca la celda en amarillo, acá debería ir el resultado. Entonces ubico mi celda activa donde va a ir el resultado. Ustedes vieron que yo los números los escribí nomás, no voy a repetir el proceso, 2350, y le doy enter y queda el número ingresado. Y si miro acá arriba, esto se llama barra de fórmulas, coincide lo que se ve en la celda con lo que se ve en la barra de fórmulas. Cuando yo armo una fórmula, tengo que poner un símbolo previo a mi fórmula para que Excel interprete que lo que voy a hacer es poner una fórmula. Ese símbolo puede ser o bien el signo más, pero digamos, lo ideal es poner el signo igual. Lo del signo más viene por compatibilidad con versiones muy viejas de planilla de cálculo, que la fórmula empezaba con un signo más. Hoy ya esas planillas no existen más, pero Excel mantiene esa compatibilidad, por eso lo mencioné, pero olvidémonos, nosotros vamos a usar el signo igual para indicar el comienzo de una fórmula. Y ahí lo que hago es ir con el mouse a tomar el dato en la celda que lo contiene. Entonces llevo mi mouse a donde está el primer dato y doy un clic. Al dar un clic pasan dos cosas. La celda en la que hice clic me muestra un punteado en color y en la celda donde estoy armando la fórmula no se ve el número, se ve, ¿qué cosa? La dirección, es decir, la columna y la fila que identifican a la celda seleccionada. Eso es lo que guarda Excel en la fórmula. Ahora yo pongo la operación matemática que voy a hacer con esta celda, que en este caso es una suma. Entonces pongo el signo más, ahí deja de titilar ese punteado que giraba alrededor de la celda, y ahora Excel está esperando que indique qué otro dato voy a utilizar. Entonces doy clic en la celda con el siguiente dato. Aparece otra vez ese punteado, pero ahora la celda tiene un color diferente. Ya no es el mismo color de hoy. Y lo mismo que en el caso de hoy me indica la dirección. La celda B y fila 4. Y ahora me falta, otra vez, como son 3 números, la operación matemática, y en este caso voy a tener que moverme con la flecha del cursor porque no me está permitiendo dar clic con el mouse. Me voy para arriba, ahí se ve el punteadito, apenita se nota, que también está en otro color, es un color lila, por ahí no se distingue muy bien, pero es un color diferente. Después de haber seleccionado estas 3 celdas, ya en este caso no voy a incorporar ningún dato más y le doy Enter, y acá vemos que me muestra el resultado. Si me posiciono en la celda activa, vamos a ver en la barra de fórmulas las 3 direcciones de los datos que estoy sumando, mientras que en la hoja de cálculo veo el resultado. Esa es la principal diferencia. Esto es una fórmula y en este caso, cuando coincide lo que veo en la celda con lo que veo en la barra de fórmulas, lo que hay ahí es simplemente un dato. Ahora bien, ustedes me podrían decir, bueno, pero yo esto puedo obtener el mismo resultado poniendo el igual y poniendo los valores, 2350 más 143 más 89. Y en realidad sí, está bien. Si yo doy Enter, me da el mismo resultado. ¿Por qué entonces me tomo este trabajo de escribir los valores? Primero porque, bueno,
puedo reflejar datos de diferente origen o que tienen diferente significado, y quiero saber cuál es el valor que corresponde a cada significado. Yo acá podría decir, bueno, por ejemplo, esto es una resma de papel, esto puede ser un lápiz y esto puede ser una goma de borrar. Que si yo lo tengo todo sumado, como sería esta situación, pierdo la identidad de los datos que componen esta suma. También podría decir, bueno, pongo el número acá arriba y me da el resultado acá abajo y ahí tengo la identidad. Puede ser. Ahora supongamos que yo me equivoqué y, por ejemplo, la goma de borrar no vale 89 pesos, sino que vale 60 pesos. Entonces corrijo el dato acá y tengo que entrar en la fórmula y cambiar el valor acá, porque si no, no se actualiza el monto. Si yo trabajo de esta manera, tomando los datos donde los datos están, en este caso al corregir el valor de la goma, el total se actualiza automáticamente. Y esto ya es una gran ventaja, porque ya no estoy trabajando como el almacenero que pone con el lápiz en un papel los datos que tiene que sumar y cuando se equivoca tacha un número, pone el otro y vuelve a sumar. Acá esto ya me empieza a automatizar, entonces esto, si yo tengo los valores, como que ya no me sirve tanto. Esto es más práctico, es más útil. Cualquier dato que se modifique, por ejemplo, compro una goma muy pituca y me cuesta 250 pesos, el total se actualiza automáticamente. ¿Por qué? Porque lo que está mirando esta fórmula son el contenido de cada una de las 3 direcciones que yo le di cuando armé la fórmula. ¿Se entiende esto? Vamos a darle formato. Acá ven que hay un color amarillo, hay una línea negra. Ahora voy a agrandar la visualización de la hoja de cálculo para poder ver bien toda esta parte. Dijimos, acá va en amarillo, entonces el color de relleno de la celda lo busco en la jarrita. Si no está pintada la jarra, que justo me coincide que está con amarillo acá abajo, pero si tuviera otro color, con la flechita, esto es lo mismo que cuando dábamos formato de tablas en Word, descuelgo la paleta de colores y elijo el amarillo. Esta cuadrícula, es importante saber que el día que yo imprimo esto, las líneas no se imprimen. Yo tengo que indicar todas las líneas que quiero que se vean. Si yo me voy a la opción de archivo e imprimir, en la vista previa van a ver que no se ve nada de esa cuadrícula. Ven que acá no se está viendo nada de eso. O sea, las líneas que yo quiero que salgan impresas, yo las tengo que poner en mi cuadrícula. En este caso dijimos, va la línea debajo de este número o arriba de este, cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Entonces vamos a ir a el botón de bordes y sombreado, que tengo predefinidas algunas líneas. Por ejemplo, la primera es borde inferior, que ya puedo utilizarlo y ahí queda puesta la línea, y si yo voy a la opción de imprimir, ahí se ve puesta la línea negrita. Y también, acá, recordemos que tengo muchas más opciones en este cuadro, que esto habrán visto seguramente en Word cuando dan formato a una tabla de datos. Acá elijo grosor de la línea y puedo elegir también color de la línea. Como era más gruesita la línea, yo podría elegir, por ejemplo, esta,
e indico dónde quiero colocar esa línea. Vamos a usar esta que es más gruesa, así se nota bien. Al aceptar, coloca esa línea más gruesa. Bueno, vamos a volver a nuestra pantalla y vamos a hacer ahora una resta. Entonces voy a escribir resta y acá abajo voy a poner el primer número, 937, le doy enter, 76, le doy enter y armo mi fórmula. Pongo el signo igual, voy a buscar el primer número, doy un clic, pulso la operación matemática que es el menos y voy a buscar el segundo número. Y ahí me aparece el resultado. Selecciono el color amarillo, le doy la línea inferior, acá dice macana, línea superior. Si yo tengo seleccionado el resultado, entonces no es la línea inferior sino la línea de arriba. Ahí quedó puesta la línea. Vamos a la operación de multiplicación. Y acá voy a poner 23 y abajo 9. 9 no por. El signo de multiplicación es el asterisco. Ponemos igual, tomo el primer dato, pongo el asterisco que es el signo de multiplicación y tomo el segundo dato. Siempre armando de esta manera las fórmulas, acá. Al cambiar cualquier valor, el resultado siempre se actualiza. No importa qué tan grande o tan chico sean los números. Así que hemos visto suma, resta, multiplicación. Ahora vamos a hacer una división. Y tenemos 46 dividido 9. Y vamos a poner el resultado acá. El símbolo de división es la barra en diagonal que está en el teclado numérico arriba del 8 y en el teclado alfabético está junto con el 7, pero en la parte de arriba del 7. Por lo tanto, se debe pulsar la tecla Shift o mayúscula para poder hacer que aparezca el signo de división. Pongo igual, tomo el primer dato, pongo el signo de división y tomo el segundo dato. Y Excel pone la cantidad de decimales que él quiere, de acuerdo a la operación que tenga que hacer. Si tiene 5 decimales, muestra todos los decimales. Fíjense que acá tampoco se ve separador de miles y tampoco se ven decimales. El lograr que se vean la cantidad de decimales que a mí me interese, que cuando hago, por ejemplo, cuando trabajo con valores monetarios, me interesa trabajar con 2 decimales, porque así entiendo el concepto de centavos, y también cuando trabajo con números grandes, me interesa ver los separadores de miles para saber si estoy hablando de cifras de 1000, 10.000, 100.000 o de 1 millón o 1.000 millones, etc. Eso ayuda a que uno entienda mejor el número que está viendo. Vamos a agrandar un poquito la pantalla para tener a la vista la parte de formato de números. Acá hay algunas opciones de formato de números y todas las opciones de formato están en este botón. Al dar un clic acá, se abre una ventana flotante con todas las opciones de formato. Acá ven que dice alineación, acá están las opciones de alineación.
Acá dice fuente, acá en la pestaña fuente están todas las opciones de formato de fuente. Este botón de bordes, acá están todas las opciones de borde, y relleno, que es la jarrita, acá están todas las opciones de relleno de celda. O sea que ustedes pueden pasar de dar un formato numérico a dar un formato de tipografía y a dar un color, todo en la misma ventana flotante. En este caso me interesa el formato numérico. Y acá tenemos varios tipos de formato de números. Si me interesa dar formato solamente al número como número, acá defino cuántos decimales quiero, y si quiero también que se vea el separador de miles, el cual lo logro obtener activando esta casilla. Y acá se ve que aparece el separador de miles o desaparece según que active o no la casilla. Y acá defino si quiero más decimales o menos decimales. En este caso, por ejemplo, si me interesa 2 decimales, al aceptar, ahí veo el formato con separador de miles y con 2 decimales. Voy a entrar de nuevo y vamos a ver el formato de moneda. Si yo quisiera que aparezca el signo pesos, no lo ingreso yo por teclado al signo pesos, sino que lo ingreso como formato numérico de moneda. También defino cuántos decimales quiero. Acá la vista previa ya me muestra el signo monetario. Y lo que puede suceder es que en la máquina de ustedes, si nunca trabajaron con Excel, aparezca o nada, o que aparezca euro, por ejemplo. En ese caso, si no aparece el signo pesos, en esta persiana desplegable están todos los símbolos monetarios del mundo, ¿no? Están todo el signo peso, el signo de libra, la moneda japonesa, todo lo que ustedes quieran pueden buscar acá. Signo pesos, hay uno que dice español Argentina y es el que usamos nosotros. Al aceptar, ahí me pone el signo pesos. Y dentro del formato numérico hay otro signo que se llama contabilidad, que también puedo elegir el signo monetario, también puedo definir los decimales, y la diferencia cuando acepte es que el signo pesos lo manda al lado izquierdo de la celda. Entonces, si yo tengo una celda más ancha, vamos a darle formato de moneda a estos 3 números, así ven la diferencia. Perdón, de moneda dije, no de número. Moneda. Ahí está. Ven que el formato de moneda, el signo pesos, queda pegadito al número. Y si yo busco el formato contabilidad, el signo pesos se va del otro lado de la celda y todos los signos pesos quedan en columnaditos del otro lado. Esa es la única diferencia. Acá que tengo muchos decimales, yo podría dar un formato numérico con solamente 2 decimales y Excel se ocupa de hacer el redondeo que corresponda. Si acá diera un redondeo diferente, al poner 3 decimales, ven que en este caso, como el tercer decimal es un 1, al definir 2 redondea para abajo, que es lo que corresponde. Si el tercer decimal fuera un número más grande, Excel va a redondear. El redondeo se realiza de acuerdo a las reglas de la matemática. ¿Se entiende? Cada celda de Excel almacena un dato independiente de lo que hay en la celda vecina. Si ustedes multiplican las 16.500 columnas por el millón y pico de filas,
van a obtener el número total de celdas de la hoja de cálculo. Eso es lo que hay en una hoja. Acá hay una pestañita que dice hoja 1, pero esta planilla tiene 2 hojas más, cada una con el mismo tamaño, la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de filas. Y cada celda en cada hoja puede tener un dato distinto. Excel no tiene límite en la cantidad de hojas que puedo utilizar y todas esas hojas están dentro de un documento de Excel. Acá ven que hay un signo más, o dependiendo de la versión puede haber algún icono diferente que sirve, en cualquier caso, sirve para crear o agregar nuevas hojas. Yo puedo agregar todas las hojas que considere necesarias y trabajar información diferente en cada hoja. Entonces nosotros en la hoja 1 tenemos estos cálculos, voy a ir a la hoja 2 y vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es lo importante que hay que concientizarse cuando trabajamos con Excel? Lo importante es que uno tiene que entender la información que está viendo en la hoja de cálculo. Esto es muy importante, porque si yo no entiendo los números que estoy mirando, no me voy a dar cuenta si tengo que sumar, restar, multiplicar o dividir. Y esos son los datos que yo tenga. No tengo un ayudante que me diga esto se suma o esto se multiplica. Yo tengo que darme cuenta de eso. Excel lo único que hace es manejar las reglas de la matemática. Si estoy haciendo un cálculo complejo con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, yo tengo que saber si alguna parte de ese cálculo complejo debe llevar paréntesis o no, y yo tengo que decir dónde pongo algo entre paréntesis y dónde no es necesario. La famosa organización de los términos de un cálculo, que lo vimos en la secundaria en matemática, eso lo tiene que manejar cada usuario de Excel. Por eso es importante, si alguno no lo tiene muy fresquito eso, recordar que nosotros solemos separar con paréntesis aquello que queremos que se resuelva dentro del paréntesis, y el resultado de ese paréntesis después que se sume o se multiplique con otra cosa. Eso lo tiene que manejar quien arma la fórmula, quien trabaja con Excel. Excel no te da ninguna pista con eso. Bueno, acá vemos una tabla de datos de natalidad, en este caso, o de crecimiento de una población. Tenemos datos de natalidad en diferentes años, datos de mortalidad, y yo tengo que sacar crecimiento natural. Y tengo una ayudita acá arriba que me dice cómo se calcula. Esto tiene un encabezado. Este encabezado que dice crecimiento natural abarca todo el ancho de la tabla de datos. Entonces, ¿cómo trabajamos esto en Excel? Bueno, yo voy a empezar un poquito más abajo, acá para que se vea bien. Todo esto lo voy a hacer a partir de acá hacia la derecha y hacia abajo. En la primer celda de la izquierda voy a escribir el título: Crecimiento natural de la Argentina. Y me voy para abajo. Dejo una fila en blanco y acá voy a poner tasas. Al costado, año 1915, año 1950, año 1960, año. Y esto lo armo así porque me sirve para que podamos ver otros aspectos de lo que es formato de celdas. Primero, crecimiento natural ocupa todo el ancho de estas columnas que yo tengo abajo. ¿Cómo hago para que este título ocupe todo este espacio? Voy a seleccionar esta primer celda
y manteniendo apretado el mouse me desplazo hasta abarcar todo ese ancho que vimos recién. Y ahora voy a agrandar un poquito esto para que se vea que hay un botón con este icono. Depende de la versión de Excel, puede ser que se lea este texto o que solo se vea el botón. Esto lo que hace es combinar todas estas celdas y convertirla en una celda única y centra el contenido. Ahí queda como una sola celda, ahora ya no se ven las líneas de división. Y ahora le voy a dar el color, tenía un color verdecito, le voy a dar un verde claro y el texto estaba creo que en rojo. Vamos a agrandar el zoom un poquito. Ahí me queda entonces ese título armado. Vamos a mirar de vuelta el modelo. Fíjense que aquí abajo, crecimiento natural, está dentro de la celda, es como que ocupa 2 renglones dentro de la celda. Y acá yo lo escribí de corrido. Cuando el contenido de lo que estoy escribiendo sobrepasa el ancho de la celda y quiero que quede dentro de la celda, tengo otra opción que se llama ajustar texto. Al dar un clic se produce esa celda con 2 o más renglones. Pero no está quedando exactamente igual. ¿Por qué? Porque me corta la palabra crecimiento y es como que está ocupando 3 renglones. Incluso mortalidad, la D está sobrepasando el ancho de la celda. ¿Cómo soluciono esto? Haciendo un ensanchamiento de mi columna. Esta columna queda muy angosta. Como agrando una columna, fíjense que cuando paso de B a C, entre medio, al pasar por la línea, cambia la forma del mouse. Aparece una línea vertical con 2 flechitas apuntando una para cada lado. Ahí yo aprieto el mouse, pulso el botón del mouse, mantengo presionado y muevo un poquito hacia el costado el mouse. Al soltar veo si se acomoda. Mortalidad ya entra, pero la O de crecimiento quedó abajo. Me muevo un poquito más al costado. Y ahí quedó esto en 2 renglones solamente. Como hay una separación, queda como mucho espacio, ahora voy a hacer lo mismo, pero con la altura de la celda. Entre la fila 8 y la 9 hago lo mismo. Presiono cuando cambia la forma del mouse y me corro un poquito para arriba y ahí voy regulando la altura para que quede como yo quiero que quede. Y ahí me queda bien. Ahora pinto estas 3, vamos a mirar el color, es un color gris o verde clarito, me parece que este color es el que está ahí. Vamos a darle ese color y acá es color azul. Pintamos todo esto, seleccionamos y le damos un color azul. Ahora acá se ven todas las líneas, pero acá no, porque acuérdense que estas líneas no se imprimen en el papel. Entonces yo voy a seleccionar toda la tablita y acá voy a buscar todos los bordes. Ahí ya tengo armada mi tabla de datos. Ahora pongo los datos, ahora sí voy a volver a mi pantalla dividida y voy a poner los datos: 35,10, 25,50, 22,70, 20,90, 25,50 y 21,40. Fíjense que todos los ceros a la derecha de la coma, que acá se ven, acá me los quitó, porque no tiene ningún valor.
Para que se vean esos ceros yo tengo que dar formato de 2 decimales. Eso lo vamos a hacer después. 15,50, 9, no pongo coma 00 porque ya sé que me lo va a sacar. 8.6, 8.4, 8 y 8.6 de vuelta. Muy bien. Y ahora resuelvo, hago la fórmula, pongo igual, busco el primer dato, la operación matemática acá en el machete que tenemos acá arriba dice que es natalidad menos mortalidad, natalidad 35,1, mortalidad es 15,5 y con la flecha del cursor, acá no debo mover la flecha del cursor porque me cambia de celda. Puedo dar un clic acá al lado y también me cambia de celda, vamos a dejarlo acá, voy a dar enter y me voy acá al costado y hago lo mismo, menos este dato y ahí voy obteniendo los resultados. Para darle color a esto me voy a la jarrita, busco el color amarillo y ahí tengo los resultados y voy a dar formato de 2 decimales, número con 2 decimales y ahí aparecen todos los decimales. Lo que es importante, lo último que voy a explicar ahora, así ya vamos terminando y les dejo el ejercicio 3 y el 4 para que resuelvan ustedes. Acá va a pedir que tienen que insertar una columna, ya les explico. Lo importante, que es una de las grandes cosas, y yo le dije es una de las diferencias principales con Word, es el tema de copiar y pegar. Yo voy a borrar esto y lo que voy a hacer es copiar. Ahora voy a ampliar un poquito acá. Voy a copiar, doy clic en copiar o control C, es exactamente igual. Me ubico en el destino y voy a pegar. Y fíjense que yo copié 19,60, pero cuando pega, me aparece 16,50. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque acá hay una fórmula que está utilizando la dirección de otras celdas. Esta dirección de otras celdas recibe el nombre de referencia. Es decir, hay una fórmula que tiene 2 referencias, la referencia C6 y la referencia C7. Esas referencias, ¿cómo las maneja Excel? Las maneja con respecto a la ubicación que tiene la fórmula. ¿Qué es lo importante para Excel? Lo importante es, donde está la fórmula, yo sé que voy a buscar un dato que está 2 celdas más arriba y voy a restarle el dato que está 1 celda más arriba. Entonces, cuando copio esto a otro lado, Excel mantiene esa información. Ahora, la nueva ubicación de la fórmula trabaja del mismo modo, busca el dato 2 celdas más arriba y le resta el dato que está 1 celda más arriba. Esto es muy importante entenderlo. Si alguien no entiende, por favor me lo dice. Vamos a ver qué pasa si yo copio en otro lado. Ahí copié, voy a pegar acá. Obviamente me da 0, pero cuando edito está haciendo lo mismo que hizo cuando copié ahí al ladito. Desde esta nueva ubicación que le doy a la fórmula, busca el dato que está 2 celdas más arriba y le resta el dato que está 1 celda más arriba. Es decir, no importa a dónde yo estoy copiando la fórmula,
las referencias, el camino para llegar a las referencias que están en la fórmula se mantienen tomando como punto de partida la nueva ubicación de la fórmula. Esto es muy importante que se entienda. Entonces, voy a borrar esto. Si esto se entiende y yo copio esto, podría pegarlo en todas estas celdas. ¿Por qué? Porque en cada celda va a tomar el dato de 2 arriba menos 1 arriba. Y cuando pegue acá va a ser lo mismo. 2 arriba menos 1 arriba. Y cuando pegue acá lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo. Entonces yo puedo copiar esta celda, seleccionar todo este rango y pegar. Y efectivamente está tomando en cada nueva ubicación las direcciones a partir de la ubicación de la fórmula, el camino para llegar a las referencias que están en la fórmula. Siempre guarda ese caminito, no importa lo que haya en la celda. Si esto se entiende, yo ya me doy por satisfecho con esta explicación. A ustedes les quedaría como ejercicio de práctica resolver esto. La idea es que puedan hacer una fórmula y copiarla para abajo, y acá que puedan calcular. En principio acá tiene una complicación, que es que yo no le puse la columna que falta, que después se pide que se agregue. Entonces les explico ahora cómo insertamos una columna. Si miramos el ejemplo, está entre medio de mi tabla de datos. Si yo quiero insertar una columna justito entre medio de precio e IVA, voy a ubicarme en la columna de IVA. Si acá dijera precio y acá dijera IVA, yo me ubico en el encabezado, en la cabecera de la columna. Al dar un clic se selecciona toda la columna, y si doy clic con el botón derecho del mouse, me aparece la opción de insertar. Al dar clic en insertar, la columna seleccionada se desplaza a la derecha e inserta una columna justo antes. Ahí quedó insertada la columna. Esta va a corresponder entonces a la que me pide acá como subtotal. Entonces ustedes van a calcular la cantidad vendida, el subtotal de cantidad y precio. Después van a calcular el IVA y van a sacar el total. La idea es hacer una fórmula y poder copiarla. Así se practica la copia de fórmulas. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces eso es un poco lo básico para empezar a trabajar con Excel. Ya en la próxima clase vamos a seguir hablando de esto de cómo copiar fórmulas. Vamos a seguir hablando de referencias. Todavía tenemos bastante para aprender, pero me interesa que se entienda este concepto de la referencia con respecto a la ubicación de la fórmula. Bueno, gente, entonces nada más por hoy. Yo edito esto y lo pongo en el aula virtual. Les aviso por el grupo que ya está la clase lista, y les voy a dar una semana para hacer los ejercicios y mandarlos al aula virtual. Acuérdense que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir haciendo la evaluación en proceso de las cosas que vamos viendo. Entonces vamos a ir cumpliendo con eso. El próximo miércoles sería vence la entrega de las tareas. Así que igual estas tareas no llevan mucho tiempo. Si ustedes se sientan un rato, lo hacen enseguida y ya lo mandan y ya van cumpliendo. Así que estaríamos por hoy. Nos vemos el viernes, los que hacen PYME 2. Nos estaríamos viendo el viernes, y los que solo cursan informática nos vemos en 15 días de vuelta. Nada más por hoy. Nos vemos la próxima.